estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El debate sobre las reservas del Banco Central sigue al rojo vivo. ¿Debería comprar reservas entre las bandas de intervención? ¿Por qué el gobierno decide no hacerlo? Bueno, ayer en un evento que armó Valo en el Malva pudimos escuchar las dos campanas. Por un lado, el secretario de Finanzas Pablo Quirno le quitó dramatismo a la meta pactada para junio con el FMI, es decir, la de sumar más de 4.000 millones de dólares de reservas netas entre el 14 de abril y el 13 de junio, algo que a esta altura del partido luce de difícil cumplimiento. Quirno dijo que el programa está funcionando espectacularmente en todo lo demás, incluyendo el factor superávit, pero que igualmente tienen en cuenta la meta de reservas y que siguen jugando ese partido. Por lo pronto, hoy podrían sumar hasta 1.000 millones de dólares de reservas con la emisión del Bonte 2030. El funcionario evitó responder cómo viene el tema del nuevo repo con bancos y tampoco quiso comentar sobre la posibilidad de que el gobierno termine pidiendo un waiver al fondo. Lo cierto es que no aparece en el horizonte la posibilidad de compras de reservas dentro de la banda. Y ese es precisamente el punto que tocó el prestigioso economista Ricardo Arriazu, uno sobre el cual el propio Milei no ha ahorrado elogios en lo que va de su gobierno. Arriazu fue contundente. Por lo pronto, dijo que Argentina debería apuntar a acumular 100.000 millones de dólares de reservas y que ya debería estar interviniendo en el mercado cambiario para avanzar sobre ese objetivo. El economista comparó nuestra situación con la de Brasil, diciendo que el país vecino tiene hoy un problema fiscal, pero que tiene un amortiguador que nosotros no tenemos, el de 370.000 millones de dólares de reservas. Cierro con el dato de reservas netas al 26 de mayo, según la metodología del programa con el fondo y que nos pasó gentilmente la consultora EcoGo. Estamos hablando de un rojo de 8.339 millones de dólares, prácticamente sin cambios desde abril. Para Arriazu, Argentina debería comprar fuerte cuando entren las inversiones de los proyectos RIGI sin miedo a la emisión monetaria. Lo cierto es que mientras el gobierno dice que acá no hay un tema porque bajará el riesgo país para poder rolear la deuda sin necesidad de pagar en cash, algunas voces del mercado igualmente se siguen preguntando por las reservas del Banco Central. 2. Argentina tiene el potencial de producir 1 millón de toneladas de cobre para 2035, lo que generaría 10.000 millones de dólares en exportaciones anuales. Esto según declaró ayer Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina. Además, con el desarrollo completo de los proyectos más avanzados, el país podría alcanzar las 2 millones de toneladas anuales. El ejecutivo destacó además que los diferentes proyectos de cobre en el país podrían generar unos 30.000 millones de dólares en inversiones en los próximos 7 años. De ese total, estimó que entre 60 y 70% se termina quedando en el país a través de movimientos de suelos, fundaciones y mano de obra local. Para el CEO, solo 1/3 corresponde a equipamiento importado de alta tecnología. Recordar que la demanda global solo puede dispararse por la transición energética y el 70% del cobre necesario para el 2040 aún no está producido. En las palabras del CEO de Glencore en el país, Argentina es la gran respuesta a la necesidad global de cobre. En ese sentido, llamó a construir una cultura minera en el país y aprovechar el talento argentino que hoy trabaja en Chile, Perú y Canadá. 3. Las inversiones de empresas en Vaca Muerta alcanzarán los 10.051 millones de dólares este año, un leve aumento respecto a los 9.956 millones de 2024, según la consultora Aleph Energy. El crecimiento llega en medio de la volatilidad del precio del Brent, que llegó a caer desde $74 a menos de $70 el barril en mayo, pero con las empresas avanzando de todas formas. El podio de las empresas de Vaca Muerta se mantuvo intacto. YPF lidera el ranking de inversiones, seguida por Pan American Energy de Bulgeroni y Vista de Miguel Galucho. La petrolera estatal conserva este año sus niveles de CAPEX pese a la presión de los precios, mientras que Vista viene adaptando su estrategia mientras digiere el pago de 1.200 millones de dólares por el bloque La Amarga Chica a Petronas. PAE, por su parte, viene concentrando sus inversiones en Cerro Dragón, Chubut, que recibió autorización para su reconversión no convencional. Desde Aleph Energy, la consultora detrás del estudio, destacaron que mientras el no convencional creció en inversiones por 15% en 2024, las convencionales cayeron por 22%. En las palabras de Milagro Piaggio de Aleph Energy, la baja del precio va a impactar directamente en la disponibilidad de caja. No te pierdas la nota completa en bloomberglinea.com.
Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 0,7% ayer. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 6,3% para Superbiel y subas de hasta 11,5% para Bioceres. También para destacar que Galicia reportó ganancias netas en el primer trimestre que cayeron más de 60% en pesos constantes año contra año, y sus acciones caían en el aftermarket por 1% a la hora de grabar este podcast. Los bonos ley Nueva York cerraron mayoritariamente en verdes de hasta 0,3%, el dólar blue quedó en 1.165 pesos, el MEP en 1.161 y el contado con liqui en 1.176 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.170 y el mayorista en 1.156 pesos. El riesgo país sigue apareciendo con delay y el último dato que aparece en Raba es 666 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Estamos en un día particular para el mercado de renta fija argentina, ya que durante la jornada de hoy el país volverá a buscar financiamiento de no residentes mediante la colocación de un bonte a 2030 que apunta a levantar el equivalente en pesos a $1.000 millones. El bono es suscribible en moneda estadounidense y solo para inversores del exterior. Aunque su vencimiento será el 30 de mayo de 2030, incluirá una opción de venta a los 2 años, el 27 de mayo de 2027, que permitirá al inversor vender el bono al gobierno al precio de 100 más los intereses devengados del cuarto cupón. El Banco Central emitió una comunicación aclarando que los inversores que compren el bono en la licitación serán considerados como accediendo al tipo de cambio oficial y se considerará que cumplen con el plazo mínimo de permanencia de 6 meses, dado que el bono supera los 180 días. Los inversores extranjeros podrán presentar ofertas a través de entidades locales, lo que permitirá la liquidación directa vía Euroclear. Según detalla un informe de Max Capital, el gobierno argentino realizó recientemente un roadshow por Londres y New York, en parte para presentar este bono, por lo que debería haber un buen interés y, en principio, se espera que alcance el tope de los $1.000 millones. Eso lo veremos en un ratito. Las autoridades afrontarán la subasta con el mencionado bonte y 4 LECAPs, 2 BONCAP y un BONCER 0 cupón. Al respecto, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señaló ayer en un evento de Banco de Valores, y abro comillas: tenemos vencimientos que cubrir en esta licitación de 8,55 billones de pesos. No vamos a tomar más que eso. Entonces estoy reemplazando una deuda por la otra. No sube la deuda bruta y no sube la deuda neta. El funcionario además reconoció que la colocación del bono para no residentes es un primer intento para ver dónde está el mercado y, de alguna manera, a partir de ahí seguir tomando decisiones. Recordemos que la semana pasada el presidente Javier Milei había dicho que si el riesgo país argentino cayese a 550 puntos, Argentina estaría en condiciones de salir a colocar deuda en el mercado internacional. El 7 de enero de este año estuvimos muy cerquita de aquel valor, ya que el riesgo país había bajado a 561 puntos, pero desde ahí trepó hasta los casi 1.000. Pero luego de la salida parcial del cepo, la situación descomprimió y volvimos a niveles similares a los que teníamos a fines de 2024. Ayer este indicador cerró en torno a 667 puntos. Faltarían cerca de 100 puntitos para pensar en volver al mercado a colocar bonos globales y refinanciar los vencimientos. Hecha esta introducción, ahora sí vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Buenos días, Juan Manuel, bienvenido a La Fija. Empiezo preguntándote por la emisión del bono en pesos suscribible en dólares. ¿Qué tendremos hoy? ¿Qué te parece que aporta esta colocación? Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Sí, bueno, tras varias semanas de especulación del mercado, sobre todo con algunas regulaciones que iban saliendo por parte del central, la especulación era que se podía emitir algún bono a ser suscripto en dólares para no residentes. Esto finalmente pasó al comienzo de la semana y bueno, se espera para el miércoles la emisión de este nuevo bono del Tesoro. Y me parece a mí que va a ser un buen test para ver qué tanto apetito externo hay por bonos argentinos en pesos. Tras las experiencias, acordate de esos que se emitieron en 2016 y 2018, ¿no? Los famosos botes. Me parece que es una forma de acumular reservas sin la necesidad de que el FX vaya al piso de la banda. Y bueno, en línea con lo que dijo el gobierno, esta operación no aumenta la base monetaria amplia, porque bueno, si bien aumenta la base monetaria común, por decirlo de alguna manera, en la totalidad de la base monetaria amplia permanece constante ante un rollover al cual se apunta de la totalidad de los vencimientos de 100%.
me parece a mí que en líneas generales, bueno, la apuesta de quien invierte en este bono es una apuesta por la profundización de la desinflación, ¿no? Que comenzó en 2024, la expectativa es de poder obtener finalmente una ganancia en dólares, o sea, sigue siendo una apuesta por carry trade si querés, y bueno, si el test sale bien, la performance del bono ex post es positiva, no se descartarían obviamente nuevas colocaciones de bonos semejantes, pero bueno, hay que esperar a ver cómo es la performance y el price action. ¿Dónde ves mayor upside hoy? ¿En bonos argentinos en pesos o en bonos argentinos en dólares? Bueno, los bonos argentinos en pesos, tasa fija sobre todo, tuvieron una gran performance desde el acuerdo con el FMI. La inflación implícita break-even entre los bonos tasa fija y los bonos SER está por abajo del 2% mensual para los próximos meses. Entonces, si bien no negamos que puede haber valor en posiciones de carry trade cortas, en LECAPs cortas, ¿sí? Porque bueno, fíjate que la tasa efectiva mensual de las LECAPs cortas es ex ante real positiva, ¿no? Por esta expectativa de inflación. Pero me parece a mí que la curva SER rindiendo de 9% real en adelante en 2026 y los bonos en dólares con 2 dígitos, rindiendo 2 dígitos en dólares, me parece a mí que perfiles de inversores que sean optimistas con la normalización macro podrían ver valor en curva SER y en bonos en dólares, apostando a la normalización. Fíjate que si vos tenés una normalización económica es de esperar que las tasas reales caigan también, ¿no? Entonces se debería haber favorecido también el SER, además de los bonos en dólares. Pareciéramos ir en camino a una pendiente positiva en la curva hard dólar argentina. En ese contexto, ¿qué tramo te gusta más? Bueno, nuestro bono favorito en lo que es hard dólar es el GD35. Nos basamos en nuestros análisis de retorno total para distintos escenarios de TIR. Es cierto por ahí que aquellos que prefieran cobrar flujos cortos pueden preferir GD29 o 30, pero bueno, mirando cómo está la curva hoy, aún si tomara pendiente positiva, nos sigue gustando más el 35 y el 38, y además lo que destacamos siempre es que te dan protección a la baja en el escenario adverso, ¿no? Lo cual no es menor. Hoy el consenso del mercado es optimista, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que los escenarios adversos pueden pasar por distintos motivos, presión en la cuenta corriente, las cuentas externas, que es lo que para nosotros va a ser lo fundamental en los próximos meses. Entonces, bueno, me parece que el 35 y el 38 brindan una buena protección a la baja que me parece mejor que la de los cortos. Durante este mes tuvimos algunas noticias muy negativas para el sector corporativo argentino, con empresas que declararon default. ¿Crees que son hechos encapsulados? Sí, no sé si son negativas para el sector corporativo. Es verdad que hubo incumplimientos de algunas empresas, pero me parece a mí que obedecen a cuestiones propias de cada una de esas empresas más que a una cuestión sistémica. O sea, no veo una cuestión sistémica en el desempeño corporativo, en el espacio de hard dólar corporativo, deuda en general corporativa. Dicho esto, siempre preferimos nosotros posiciones en bonos corporativos de empresas Tier 1, ¿no? O sea, aquellas que siempre han tenido spreads bajos, comprobada capacidad de manejo de pasivos, generación de caja. Acá te destaco Vista, Aluar, Tecpetrol, YPF Luz incluso, TGS, Aluar ya la mencioné, pero bueno, son empresas de calidad, y me parece a mí que el que tenga que ir por ese lado, el lado corporativo, tendría que mirar primero a esas empresas, ¿no? Y en lo que refiere a las compañías de buena calidad que están colocando a muy buenas tasas, ¿crees que los balances justifican esas tasas a las cuales se están licitando, o esto responde más a que están aprovechando los últimos meses de cepo? Sí, es cierto que varias emisiones corporativas, sobre todo en lo que fue el último trimestre del año pasado, se vieron ayudadas por el entorno regulatorio, pero igualmente me parece a mí que el espacio corporativo Tier 1 sigue siendo atractivo para los inversores conservadores, que por ahí prefieren cerrar una tasa menor a la del soberano, obviamente a menor riesgo. Y bueno, el hincapié siempre lo hacemos en estas empresas Tier 1, como las que te mencionaba hace un ratito, porque lo que tuviste en estos últimos meses es que la fuerte apreciación cambiaria real llevó a que los márgenes de muchas empresas cayeran por el aumento en los costos en dólares, ¿no? Entonces me parece a mí que si bien hay atractivo en algunas otras empresas por ahí que te van a pagar igual, hay que hacer hincapié en lo que es el Tier 1, o sea, las empresas de primer nivel, que son las que mejor o mayor espalda tendrían para sobrellevar estos aumentos de costos en dólares que se han venido dando en los últimos tiempos, que casualmente además son las empresas que tienen un track record positivo y que, bueno, como te decía recién, tienen espalda para soportar estos entornos más desafiantes por ahí en materia de costos. Días atrás, Milei señaló que Argentina podría volver al mercado de deuda cuando el riesgo país baje a 550 puntos.
Unidos. Ahora bien, ¿corremos riesgo de que la presión sobre los treasuries de Estados Unidos nos corra la línea del horizonte? Sí, claro. Lo que dijo Milei es que se necesita que el riesgo país baje a 550 puntos, más o menos. Me parece a mí que acá eso es ceteris paribus, como decimos los economistas. Lo que tenés que tener en cuenta es que en las últimas semanas han venido subiendo las tasas internacionales, entonces eso te pone un cierto piso, a lo cual vos le tenés que sumar el riesgo país que sea del momento X. Entonces la tasa a la cual vos podés salir se compone de esas dos cuestiones, ¿no? O sea, la tasa libre de riesgo, entre comillas, que serían la tasa de Estados Unidos, las tasas internacionales, y el riesgo país, que es el spread. Ahora no estamos viendo ese viento de cola por el lado internacional. Fíjate que por estos proyectos fiscales de Trump en Estados Unidos, las tasas largas vienen subiendo. También en Japón tenés algo similar. Es muy clave seguir este tema porque, bueno, por el lado de la tasa de Estados Unidos tenés la cuestión de que es la libre de riesgo y es la que le pone medio un piso a lo que vos podés salir, genera que tengas que hacer más esfuerzos domésticos para poder bajar más el riesgo país para poder salir a una tasa menor en contexto de suba de tasas internacionales. El tema de la tasa de Japón es clave también porque, bueno, el yen es la moneda de carry trade internacional, entonces se ha visto tensión en Japón en las últimas jornadas, entonces eso hay que también mirarlo. Y volviendo a Argentina, no solamente es clave el contexto en términos de tasa internacional, sino también los precios de commodities, porque bueno, eso determina también la cuenta corriente, los flujos y las perspectivas de las cuentas externas, que son clave para nosotros en el corto, mediano plazo, y en el mediano largo plazo los tenedores de bonos, a fin de cuentas, lo que quieren ver es un país pujante, con una economía pujante, que sea capaz de hacer frente a los compromisos. Entonces las cuentas externas y las reservas siguen siendo variables que hay que mirar para poder pensar en una baja del riesgo país, que tiene que bajar, y bueno, tenés que generar eso en contexto de tasa de Estados Unidos subiendo. ¿Podrías ampliar un poquito más el tema de Japón, que en los últimos días tuvo bastante en vilo al mercado? Sí, la tasa de Japón, como decíamos recién, es algo a seguir. El Ministerio de Economía de Japón dijo que podrían haber medidas respecto a emisión de bonos largos para reducir esta oferta, permitir cierta compresión de tasas. Los mercados celebraron esta decisión, pero bueno, como decíamos, ¿no? El yen es la moneda internacional de carry trade y hay que mirar estas cuestiones fiscales en Japón, también en Estados Unidos, guerra comercial, todos son factores que pueden influenciarte. Inflación global, tasas de los países desarrollados, tasas de emergentes, precio de commodities, monedas emergentes. Entonces todas estas cuestiones tienen efecto en Argentina, ¿no? O sea, si tenés viento a favor, el esfuerzo que tenés es más bajo que hacer para bajar el costo de endeudamiento, y si no, bueno, tenés que pensar que puede no estar a favor el mundo, entonces el esfuerzo que tenés que hacer en materia doméstica va a ser mayor si querés volver a los mercados, ¿no? Por eso es siempre clave mirar no solo lo que pasa acá, sino también en el resto del mundo. Para cerrar, te pregunto, Juan Manuel, ¿cuál recordás como el peor trade de tu vida y cuál como el mejor? Te arranco con el mejor. Sería Vista, una empresa a la cual siempre le vimos valor en research de SBS. Desde los fundamentos siempre nos gustó y te diría que está, por lo menos en mi caso, estoy adentro desde los $3. Fue un gran precio para toda la suba posterior que tuvo. Siempre cuando uno ve una gran suba dice ¿por qué no puse más en su momento? Pero bueno, así es el mercado. Y el peor, si bien no significó una gran pérdida en cantidad de dinero, fueron unas letes en dólares, que fueron las famosas reperfiladas en el gobierno de Macri. Claro, uno veía en ese entonces, ya habían pasado las PASO, pero vos veías una tasa en dólares de corto plazo muy alta, entonces decís, bueno, un tiro le meto a estas letes, y no, al final hubo reperfilamiento, hubo quita de capital en el canje del 2020 después, y bueno, la lección que queda por ahí es que si un instrumento rinde tanto a poco del vencimiento, por algo es, y ya te digo, si bien no fue una gran cantidad de dinero en ese caso, le sirve de lección también. Ahí pasaba por la fija Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Siempre es un gusto enorme escucharlo y tenerlo como invitado. Ahora quería hacer mención a las fuertes colocaciones que hubo de corporativos argentinos en los últimos días. Vamos a citar algunos casos. Telecom colocó $800 millones, sí, 800, en el mercado internacional en un bono a mayo de 2033 a una tasa de 9,5% anual. En tanto, Pampa Energía colocó $340 millones en el mercado externo al 8% anual en un bono a 2034. Por su parte, Plus Petrol emitió también en el exterior $450
$150 millones a una tasa de interés aplicable de 8,75% anual en un bono que vence en mayo de 2032. En relación a estas colocaciones, un informe del broker Alaria señala, y abro comillas, en mayo se reactivaron las emisiones de obligaciones negociables en dólares, ley New York y ley Argentina, y observando los montos negociados en el mercado libre de cambios y el resultado cambiario del Banco Central, consideramos que una parte importante de las mismas no fueran liquidadas aún en el mercado oficial. En la plaza local tuvimos algunas colocaciones más pequeñas como John Deere, que emitió bonos por $42 millones con vencimiento en mayo de 2027 a una tasa de 7,5% nominal anual. Ahora bien, ¿qué sucedió con los bancos después de las normativas impuestas por el Banco Central para que dejen de licitar ONs a tasas 0% que permitían saltear el cepo? En los últimos días tuvimos las siguientes colocaciones. Grupo Financiero Galicia colocó $68,7 millones a diciembre de 2025 al 4% nominal anual y $31,3 millones a mayo de 2026 al 5,9% nominal anual. En tanto, Banco Superville colocó una ON en dólares ley local por $59 millones con vencimiento el 26 de noviembre de 2025 con cupón de 4,5%. Por último, Comafi colocó una ON en dólares ley argentina por $35 millones con vencimiento el 19 de noviembre de 2025 con cupón 4,5%. Siguiendo con las noticias corporativas, el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, informó que el viernes pasado se llevó a cabo la primera colocación de obligaciones negociables bajo el régimen que permite, en pequeños montos, licitar sin autorización previa de la Comisión Nacional de Valores. Concretamente, la pyme CIC Medical emitió $2.000 millones a un spread de 3,5% respecto de la tasa mayorista de mercado. Ahora sí, estimados oyentes, me despido. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en nuestro día habitual, es decir, el lunes. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Pablo Quirno en el evento de Valo. No es una preocupación diaria o puntual la acumulación de reservas. El programa naturalmente va a acumular reservas. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.